Esto fue debido a la llovizna que pues generaba el asfalto mojado, pues estas inconvenientes para con el tránsito. Yo en este momento estoy aquí en la 30 Avenida y Calzada San Juan. Esto es a una cuadra del anillo periférico sobre la Calzada San Juan. Ustedes pueden ver cómo del otro lado, en donde el carril, bueno, estos tres carriles que se dirigen hacia el Obelisco, ya están bastante ocupados. Hay un tráfico pues un poco más denso debido a lo que las autoridades nos preveyeron desde hace ya unos días, y es pues por las fechas. Estamos llegando ya a todas estas festividades de fin de año y todas las actividades que, a pesar del descanso que hubo en el tránsito por los colegios y demás establecimientos educativos, que los niños y estudiantes estaban de descanso, ahora ya se retoman otras actividades. Entonces, en dirección al Obelisco vemos una mayor afluencia, al igual que sobre el periférico. Incluso desde acá se puede ver un tráfico pues ya un poco más fuerte pasando a estas horas del día. Pensemos que también son las 7 de la mañana y que ahora empieza una hora pico, ¿no?, del tránsito en la mañana. En la fila de ingreso a la capital, para los que vienen desde la carretera al Pacífico, el Provial anuncia desde el kilómetro 14 la cola, ¿no?, para ingresar a la capital, al igual que en la CA1 Occidente desde el kilómetro 16 está la cola para el ingreso a la capital. Luego en Villa Canales pues reportan que ya está habilitado el doble carril. Esto es de sur a norte, iniciando en kilómetro 19 y finalizando en el 8.5, el doble carril de Villa Canales. Aguilar Batres, para todos los que van a pasar esta área, dos recomendaciones. La primera es que sí, al igual que de este lado de la ciudad, hay un tránsito un poco más denso, pero a la altura de la 36 calle, tengo anotado acá, a la altura de la 36 calle, usuarios nos reportan que hay un bache bastante grande. Esto es, bueno, no un agujero, porque si digo agujero por ahí se confunde con los que ya hemos tenido antes aquí en la ciudad, pero sí es un bache muy grande en medio de dos carriles que hace que el tránsito vaya un poco más lento, y definitivamente todos los usuarios pues queremos cuidar el vehículo, ¿no?, porque sabemos que estas condiciones dañan los carros, y con el tamaño de este, muy probablemente cualquier carro que pase se puede quedar ahí atorado, así que les damos la recomendación. Y por último, carretera El Salvador era uno de los puntos en donde también la lluvia afectaba. Desde el kilómetro 16, bueno, ya a estas horas ya aumenta un poco más, kilómetro 18, la cola de descenso para los que vienen de carretera El Salvador. Esos serían los puntos más importantes, la información que hemos estado recopilando desde horas de la mañana para poderse trasladar a usted que está ahí en su casa con mucho ánimo, con muchas ganas de salir. Y por supuesto, para acompañarlo le doy esta frase, ya que pues también es una semana de muchísimas noticias, pero para Guatevisión también pues hay una semana de moda que se irá viniendo ya, pues más adelante usted va a ir enterando, como lo hemos informado últimamente. Pero esta frase la da Vidal Sassoon. Él dice: la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Ya ve usted, no hay un éxito si antes no hay un trabajo. Y qué mejor manera de conseguir el éxito que en un día lunes como hoy, levantarse e ir a trabajar, hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Puede que algunas nos cuestan, otras pues no tanto, pero para eso estamos, ¿no? Para aprender día a día y para hacer que eso que tal vez no nos gusta tanto, podemos hacer lo que sea posible para que de verdad nos guste y hacer un buen trabajo. Esas son las palabras, la frase del día de hoy, el informe del tránsito también. Gracias por el tiempo y pues más adelante les tendremos más información. Gracias, compañeros. Bueno, gracias a ti por la información. Ahí está nuestro compañero abordando este tema. Gracias, Julio, y nosotros vamos a seguir con más. Las efemérides son importantes, por supuesto. Recordar es bueno y ayuda mucho, así que vamos a ver qué sucedía un día como hoy. Hechos importantes que precisamente sí suceden en un día como hoy. Nosotros lo tenemos aquí utilizando este reloj virtual que nos lleva hacia 1923, 16 de noviembre de 1923. Estados Unidos crea la Interpol. Esta es la fecha en que ellos están entonces de aniversario. 10 años más tarde y nos vamos hacia 1933 en Estados Unidos. Se reconoce oficialmente a la Unión Soviética, creada esta hace 16 años atrás.
Seguimos este recorrido por la historia, conociendo un poco más. 1945 en Londres es la fecha en la que se crea nuevamente la UNESCO. 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico, se envía el mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior. Y finalmente, el día de hoy estamos celebrando el 16 de noviembre, el Día Internacional para la Tolerancia, un hábito y una costumbre que deberíamos de tener y deberíamos de adaptar todos nosotros al día de hoy, el Día Internacional para la Tolerancia. Y vamos a colocar en pantalla también esta portada de Prensa Libre que nos lleva hacia 1953, lunes 16 de noviembre de 1953, y es así como se presentaba esta portada: misión a Moscú, Fortuny tras la cortina de hierro. Un muerto y 11 heridos en trágico accidente, y vemos ahí en las imágenes a bellas candidatas a madrinas del Festival de la Salud y a un costado este índice de noticias. La portada de 1953 de Prensa Libre, gracias a la hemeroteca de Prensa Libre. Continuamos con más, 7:23. Gracias por la información. Vamos inmediatamente con las noticias que tenemos que compartir con ustedes. Muy tempranito, como siempre, hay información que hay que comentar, Anitza. Exactamente, y que la leemos también en las páginas de Prensa Libre. 1.360 millones este año, masivo ataque contra yihadistas, psicosis en París, y ya al interior de Prensa con más información. Leemos este título importante: Sala condiciona venta de bonos. 4.000 millones de quetzales quedarían pendientes de negociación con multilaterales. Propuesta de presupuesto para el 2016 sigue en discusión. Otra noticia a esta hora de la mañana, y esta es la información. Sin terminar ofrecimientos para Misco, Pérez Leal se adjudicó trabajo. Proyectos estaban presupuestados en otras entidades y eran promocionados por Jefe DIL. Ahí vemos el estadio, el mirador, el viaducto, la comisaría, y esto genera suspicacias, obviamente. Una noticia más que encontramos en las páginas de Prensa Libre y que la ponemos en pantalla para compartir con todos ustedes. Pobreza arroja a niños a estructuras de trata. Bandas explotan a menores en negocios, y es que la mayoría de pequeños son retenidos en una situación de semi-esclavitud. Ahí vemos allí diferentes casos en fotografía de cómo se han aprovechado de la situación y realidad de niños. Bueno, continuamos con la información. Gracias por seguir con nosotros. Después que la policía recibiera información sobre el paso de un grupo narcotraficante, se montaba un operativo que permitía dar con un decomiso de paquetes de dólares valorado en más de 1.077.000. Este tipo de operativos generados a partir de una denuncia anónima se han incrementado recientemente en la mayoría de los casos. Los agentes policíacos inspeccionan en promedio 15 vehículos hasta poder dar con el automóvil que resguarda los bienes. Para este caso fueron capturadas 2 personas por trasladar dinero sin declarar su procedencia. Y seguimos hablando de este tema, ya que en otra información, de acuerdo con las autoridades, el tráfico de dinero y de droga ha aumentado en nuestro país, así como el control de este y de varios cárteles rivales. A decir de la Policía Nacional Civil, una de las manifestaciones de esta lucha es que entre los mismos criminales incrementó el tumbe de droga, lo que les ha obligado a pensar en mecanismos poco usuales para guardar la cocaína, por ejemplo, y evitar el robo entre grupos o decomisos de las fuerzas de seguridad. Escuchemos. Las investigaciones militares dan cuenta que los cárteles cada vez ingenian más las estrategias para el traslado de su material, que son grandes cantidades de cocaína. Noticiero Guatevisión obtuvo información sobre los cárteles al narcotráfico en Guatemala. En el país operan más de 50 grupos fuertemente armados, quienes realizan transacciones de droga utilizando diferentes formas para ocultarlas. Los últimos decomisos han sido localizados en frutas, desodorantes, llantas, ropa, comida y equipos deportivos. Estos videos muestran más de las formas con las que han sido localizadas la droga, en su mayoría grandes cantidades de cocaína. Se ha dotado de la tecnología necesaria, de los mecanismos de investigación técnicos que nos permite detectar todas las estrategias utilizadas por estas estructuras criminales para ocultar y trasegar de esa forma grandes cargamentos de droga. Hemos podido observar
que los ocultan en diferentes lugares de vehículos, en caletas principalmente, diluidas en algún tipo de sustancias o productos muy comunes, ocultas en unas puertas blindadas. En sí no tienen limitación alguna, dada pues la capacidad económica que adquieren, por supuesto, en este tipo de actividad ilícita. Seguimos con la información. El sistema penitenciario realizó una requisa en la cárcel donde guarda prisión el presunto narco Eduardo Villatoro Cano, alias el Guayo Cano. La sorpresa fue que en un cuaderno que se piensa es de su propiedad hay un dibujo de las autoridades. Piensan que era un plan de fuga. El hallazgo hizo que el reo fuera trasladado y, para sorpresa de muchos, él respondió a la opinión pública llamando a la redacción de Noticiero Guatevisión. Veamos lo siguiente. Los rumores de un supuesto plan de fuga fueron suficientes para trasladar al reo conocido como Guayo Cano a la cárcel de máxima seguridad Fray Janes II. El traslado lo confirmó el portavoz del sistema penitenciario. Había un aspecto de criterio de riesgo sobre fundamentos básicos sobre incautaciones que estaban en esas áreas. Estas obviamente son afectas a una investigación minuciosa y a un proceso que busca judicializar acciones en las vísperas de prevenir un hecho delictivo. Por ello se efectúa a criterio de las autoridades el traslado del día de ayer. Específicamente este se realizó entre las 23 horas y las 23 horas con 40 minutos, cuando en este caso Eduardo Villatoro Cano ya estaba ingresado de manera formal en la cárcel para hombres Fray Janes II. Este centro carcelario hay un espacio que sigue habilitado, que al día de hoy resguarda 75 personas en privación de libertad. Cano es acusado de ordenar el asesinato de 8 policías en Salcajá, Quetzaltenango en 2013 y de ser un integrante del sanguinario cartel mexicano de narcotraficantes denominado Zetas. De momento está a la espera de un juicio y al abordarlo sobre la supuesta fuga negó cualquier posibilidad. Yo estaba parado en la puerta, hicieron la requisa, no hallaron nada, y ahora después de que salieron de hacer la requisa, salió en las noticias que me habían hallado un mapa a mí, aunque es un cuadrito que se ve ahí todo feo, no sé qué clase de mapa digan ellos que es. Incluso salió hablando la ministra ahí que iban a ver cuándo me trasladaban y todo eso. Yo pienso que a alguien que no me quiere, que me quiere matar, ¿va? Porque qué otra cosa de querer, les está pagando y me quieren sacar con alguna casaca. Aunque de momento no se conoce la resolución de un juez competente, el traslado está avalado por el artículo 8 del reglamento del sistema penitenciario y, según el portavoz, el lunes próximo el juzgador que conozca el caso deberá decidir si regresa a Cano